por la década del 90, cuando existía el INC, fui al INC, a la biblioteca, y tenían ellos un file completo de la Fundación Ford, y con fotos y con los planos, ¿no? Entonces, pude recopilar datos de ese entonces. Luego ha salido un tomo de César Coloma Porcari, el año 99, y el Ministerio tiene una relación de los inmuebles que son patrimonio. Acá tienen, que está en la Plaza Bolívar, en la esquina. Ese es, vamos a ver. Las fotos son de la Plaza Bolívar, P, casa, que fue un restaurante todo el tiempo, son patrimonio de la nación. Bien, este rancho que está en la esquina, no, este es el restaurante Magdalena, también tiene resolución con nivel nacional. Fíjense esos cables ahí arriba del restaurante. Más tarde les voy a demostrar que el reglamento del 2008 obligaba a la municipalidad a sacar todos los cables, cosa que no ha ocurrido. Siguiente. En la casa de Bertina, que es la finca Cerga, es un rancho republicano que Bertina lo tiene muy bien cuidado. Bertina es miembro del patronato. En la esquina en la esquina que está de Benigno Cornejo, que antes era Necochea, con mi banco, ese restaurante también es patrimonio de la nación con resolución. En la esquina del pasaje que le llaman del criollismo, esa casa de la familia Brenner, que era de la familia Brenner, patrimonio de la nación. El nido de la señora Sumaita, de la hermana del señor Sumaita, también muy bien conservado, patrimonio de la nación. Siguiente. Es el pasaje de criollismo abajo, y ese inmueble que era donde funcionaba FOSE, también son patrimonio de la nación. Siguiente. Ese rancho es en realidad uno que tiene dos partes, es más grande, ¿no? Bueno, son ranchos de republicanos de comienzos del siglo XX. El siguiente está en la Plaza Bolívar. El Queirolo, en la parroquia, el local parroquial, también son patrimonio de la nación. Siguiente. El local parroquial. El restaurante Jamaica, que es donde vivió el pintor González Gamarra. Y hay datos de que ahí también vivió el presidente Miguel Iglesias. Es una finca que tenía atrás una gran huerta, y un dibujo a pluma de González Gamarra lo pude ubicar finalmente, luego de mucha búsqueda, en la colección que tiene la Universidad Piura. Atrás había una huerta enorme, y él pintó ese árbol. Para mí el interés de buscar ese árbol, particularmente ese dibujo, es porque yo tengo la tesis de que el ombú es del siglo XX, y González Gamarra pintó pues el árbol que me pareció más interesante de Pueblo Libre en ese entonces. Siguiente. La Cruz del Viajero, en la plaza que antes era la Plaza García Calderón. La Cruz del Viajero no es la original aparentemente está en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología, en los almacenes. Esa cruz estaba antes en la zona de
por el cuartel Bolívar, en esa área que se llamaba antes Laja, que era una chacra. Era una cruz, como todas las cruces pasionarias, a la entrada del pueblo y no a la salida. Y la placa dice que estaba en la salida, pues esa placa está equivocada, hay que cambiarla. Abajo está la casa Orbea, de la familia de la Puente. Es una casa hacienda de 1740 y tantos, claro, con mejoras ya de la época republicana, pero es una casa muy bien conservada. Parte de la hacienda Orbea iba hasta prácticamente hasta el mar. Siguiente. Esta es una casita que está en lo que antes se llamaba Chávez. Tiene un segundo piso ilegal, ¿no? Ese segundo piso la municipalidad tendría que haberlo mandado demoler. Acá abajo tenemos el rancho, perdón, la casa de la familia Salinas, que en mis registros sale que es de la beneficencia, pero bueno, ahí vive la familia Salinas. Y es un rancho también republicano que está bastante deteriorado. Y tenemos cables ahí atrás que también el reglamento de la zona monumental obliga a quitar todos esos cables, y esa obligación ha debido correr desde el año 2008 y no se ha cumplido. Siguiente. Son fincas que están en Chávez. Ambas tienen resolución, miren cómo están. La de abajo ya no hay nada adentro aparentemente, ¿no? Solamente quedan las ventanas y no sé exactamente para qué la usan. Están a la iglesia, ¿no? Siguiente. Este ranchito está en la Plaza Bolívar, como decías, tiene varias puertas, ¿no? Y bueno, esta última es la casa del señor Sumaila, ¿no? El restaurante Quinta del Libertador, en la Plaza Bolívar. Siguiente. El pasaje de la calle que da al museo, de acuerdo a los documentos, todo el pasaje hasta donde está la casa de Bertil, o sea, al otro lado, son 3 cuadras, son ambiente urbano monumental. Abajo tenemos lo mismo, ¿no? El mismo pasaje y de resolución. Siguiente. El museo en su parte arqueológica, que tiene su fachada neoinca, la arquitectura neoinca, y el museo de la Quinta de los Libertadores, la parte de historia, que tiene una fachada ya modificada respecto a la inicial, pero de estilo neocolonial. Aquí lo que yo puedo decir es que la parte de la quinta, en el museo hay un texto donde te dicen toda la historia, ¿no? Toda la historia de ese inmueble, pero la historia está bastante incompleta porque antes que sea la quinta del virrey fue un hospital de los padres de San Juan de Dios y de los padres de la Buena Muerte, también ellos actuaron allí. Entonces hay un dato bien interesante que cuando vino la expedición de Malaspina, una parte de su expedición se alojó aquí, en el hospital, y la otra parte en una casa hacienda en Girones. Pero la parte que se alojó aquí eran los astrónomos de esta expedición y dejaron sus telescopios, de manera que uno de estos padres que regentaban el hospital también era el cosmógrafo mayor del Perú y ejerció como cosmógrafo usando esos telescopios, o sea, ha sido un observatorio astronómico. Entonces, ese dato
No sé cómo se les ha escapado a los que hicieron la museografía, porque ese dato para la historia científica de Perú es muy importante, ¿no? Un observatorio astronómico en el pueblo de la Magdalena. Siguiente. El pasaje por donde está la casa de Bertila y el Barclays. El Barclays también es un inmueble que es patrimonio de la nación. Bueno, adentro han modificado, pero la fachada aún se mantiene. La plaza ahora de los Libertadores, ¿no? Antes era oficialmente Bolívar. Al respecto de esta plaza, yo quiero decir que en el año 2007, 2006, el patronato estaba detrás de que se llame Plaza de los Libertadores. Mandamos oficios y nosotros lo que quería, bueno, en esa época que todavía estaba el señor José Chávez como presidente, lo que él planteaba era que la cabeza de Bolívar saliera de ahí y que hubieran tanto monumentos a Bolívar y a San Martín para que sea Plaza de los Libertadores, que era lo más equilibrado, dado que tanto los dos libertadores vivieron en este lugar, en la quinta. Pero bueno, no nos hicieron caso y finalmente ahora ya se llama nuevamente, o sea, se llama realmente Plaza de los Libertadores, pero con una cabeza de Bolívar que desequilibra todo. Siguiente. Esta casita está acá en Vivanco, es un restaurante, no tiene resolución, es patrimonio de la nación. La que está en la esquina de San Martín con Vivanco. Voy a tener una pensamiento. Esa también es patrimonio de la nación. Es más, ahí yo he podido investigar que antes allí estuvo el tambo. O sea, había un recinto para alojar a los visitantes de parte de la revolución indígena. Ahí estaba el tambo y al costado estaba la casa del cacique. Ya, eso ya no existe, ¿no? Ni el tambo ni la casa del cacique, esto es republicana. Siguiente. El Peirolo, que era antes una pulpería. Antes de ser Peirolo era una pulpería, es decir, una bodega de abarrotes donde ofrecían comida. El bolivariano también es patrimonio de la nación. Ellos lo conservan muy bien, ¿no? Está muy bien puesto el bolivariano por dentro. Tiene su resolución. Eso está en Toledo. Siguiente. La iglesia Santa María Magdalena. Esta iglesia que ustedes ven no es la original. Esta es una remodelación hecha en la década de los 30 por Emilio Jarterré. Emilio Jarterré fue un gran arquitecto, es uno de los más notables en la historia del Perú. Él ha dejado la Plaza de Armas, los tres lados de la Plaza de Armas, porque incluso la catedral también ha hecho una remodelación de la catedral. Son de Emilio Jarterré y un arquitecto que se llama Álvaro Calderón. En particular, la iglesia de Santa María Magdalena, la refacción le cambia la fachada, porque la fachada anterior era gótica, y le agrega esta portada neocolonial. Hasta ahora no encuentro el estudio, porque Jarterré era muy meticuloso, ¿no? Todavía no encuentro el estudio, donde seguramente deben haber muchos datos de la historia más antigua, ¿no? Pero por mi parte, yo estaba investigando que la iglesia no la construyeron los franciscanos. La iglesia es anterior a que lleguen los franciscanos. La iglesia es más o menos de 1549. Está en unos documentos que publicó la señora Rosorovsky. Las dos probanzas de Gonzalo Taurichusco demuestran que la iglesia es aproximadamente de 1549. Ahora hay un documento en el archivo arzobispal que demuestra que el que mandó a construirla fue el arzobispo Loaiza. No lo construyeron los franciscanos, y tuvo una primera etapa en que los franciscanos no estaban. Primero habían unos sacerdotes que los enviaba el arzobispo.
Y entonces hay un texto ahí en una revista del Archivo Municipal que hay una pelea entre los sacerdotes y entonces le reclaman a España, ¿no? Hay una carta que manda la hija de la reina manda una carta diciendo qué está pasando en Magdalena, que los sacerdotes se están peleando. Entonces, a partir de eso, interviene el virrey, que era muy cercano a los franciscanos, y se lo da a los franciscanos. O sea, el virrey interviene para hacer los franciscanos, y de ahí viene la donación y todo lo demás. Es el virrey Antonio Hurtado de Mendoza. Siguiente. El colegio Barletti, que ahora es un restaurante muy nuevo, mancha, que tiene una comida japonesa. El colegio Barletti, mucha gente de Pueblo Libre ha estudiado ahí, un buen colegio de don Emilio Barletti, un gran educador. Siguiente. Esta es la casa del señor León Galese y la familia Galese. Bueno, la familia Galese, el señor Federico Galese es el primer alcalde de San Miguel cuando se crea San Miguel, ¿no? Pero el señor León Galese, que fue miembro del patronato, nos decía que esta casa había sido del conde de la Granja. El conde de la Granja es un poeta del 1700. Esta es la casa, de acuerdo a lo que decía el señor León Galese, más antigua de Pueblo Libre. Era una casa hacienda muy sencilla, ¿no? Pero para el lado de allá era toda la hacienda, la hacienda de la Granja. Y el señor León Galese la conservaba muy bien, tenía un montón de muebles antiguos, era un lugar donde se reunían, después de las corridas de toros se traían los toreros, y ahí se reunían los toreros españoles, colombianos, mexicanos, etcétera, etcétera. Era un sitio el patronato ha tenido reuniones ahí también. Lamentablemente ahora está descuidada porque ya el señor León Galese falleció y sus herederos no lo han cuidado. El patronato le ha hecho una pintadita para que no se vean todas las pintas que ponían los barristas de Cristal, de Alianza, de Madrid. En particular, cuando se venía el bicentenario, nosotros le pedimos al alcalde de Pueblo Libre que nos, como ha ocurrido con el alcalde de Taquino, con la señora Yadile, con otros alcaldes, le pedimos que nos dé un poco de pintura para pintar los inmuebles, que no son muchos, ¿no? Son veintitantos. El alcalde dijo: no hay plata, no hay plata, no hay plata. Ya. Siguiente. Esa es la casa donde se alojó el presidente de la Magdalena, Francisco García Calderón. Él vivió allí, él no vivió en la Quinta de los Libertadores cuando fue presidente de la Magdalena, él vivió allí. En la parte de atrás tiene como una especie de galpón, o sea que la casa todavía es más antigua porque debe haber tenido galpón de esclavos, galpones para los esclavos, ¿no? Bueno, al respecto de los esclavos, Pueblo Libre ha tenido un pasado en que era predominantemente de negros, ¿no? O sea, ha tenido un pasado de afroperuano muy importante. En el censo que hace el censo parroquial que hace en 1790 y tantos, y en el siguiente censo que hace el párroco, 4/5 partes de la población de Magdalena eran negros, porque Magdalena también era enorme, ¿no? Magdalena era hasta el mar, y Magdalena, Jesús María era Magdalena, toda la zona que va casi hasta la legua, ¿no? Era Magdalena. Entonces, en las haciendas vivían muchos esclavos negros. Todos los domingos venían a vender sus productos al Catu, a la Plaza Mayor. Bueno, yo estoy siguiendo de la pista un poco esos personajes antiguos. Siguiente. Esta casita tiene resolución y miren cómo está. Y está a la vuelta de la municipalidad. O sea, eso es lo que yo francamente no entiendo. No me cabe que la municipalidad no pueda dar pues un par de carros que cuestan que 200 soles, ¿no? O
O sea, la verdad que no es incomprensible, ¿no? Incomprensible. Eso ocurrió con varios alcaldes que han pintado esas casitas. Siguiente. Esto está en la siguiente calle de Chávez. Hay dos inmuebles que son, bueno, eso parece que son el mismo inmueble, bueno. La dirección sale que tiene una sola resolución. Y bueno, y es la otra que yo indiqué más en la anterior vista, que está a la vuelta de la municipalidad y está en muy mal estado. Por si acaso el reglamento obliga a la municipalidad a varias cosas, eso lo vamos a ver si acaso tiempo. Bueno, así estaba la casa de Lengalese, fíjense cómo estaba, la gente de las barras lo tenía de pinching ball. Y bueno, un video que no se va a poder escuchar lo que yo hablo felizmente. Así se puede escuchar. Cuando estábamos pintando, el pintor es nuestro amigo Chacalón le llamamos de cariño. Así estaba, pero realmente en una situación muy penosa y el inmueble de fuera de Luis Antonio Oviedo, el inmueble de la Gran Partido del año de 1710. Es la casa más antigua de Pueblo Libre. Esta información me la dio replicado